En este video les voy a hablar un poco de la simetría axial. La simetría axial se refiere a dos figuras o elementos que presentan una simetría respecto a un eje. En este caso, este es el eje. Y siempre la distancia de este eje a los puntos debe ser la misma. Bueno, a los puntos homólogos. Resulta que estas figuras son básicamente, tienen las mismas medidas y se reflejan con respecto a este eje. Por eso presentan simetría axial. Y aquí en estas dos figuras podemos identificar tres cosas: vértices homólogos, lados homólogos y ángulos homólogos. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, ¿qué vértice es homólogo con B? El vértice D. Entonces, ¿cuáles son vértices homólogos? El B y D. Pero también el C y el F. Y el A con el E. Después tenemos los lados homólogos, que por ejemplo sería el lado AB con el lado ED. AB con su lado correspondiente, el lado AB con el lado AB con el ED. Vea que estoy respetando el orden. No importa que lo hubiera puesto al revés, pero estoy tratando de respetar el orden. El AB con el ED. Después el lado BC con el lado DF. Y nos falta uno, el lado AC con el lado EF. Y de último tenemos los ángulos, que son tres igual. El ángulo, vamos a hacer este primero, donde está A, que es el CAB. CAB con el ángulo CAB con el ángulo FED. FED. Después tenemos otro ángulo donde está el B, que sería el ángulo CBA. CBA con el FDE. Ok, y de último el de abajo, que sería el ACB. ACB, ¿verdad? ACB con el EFD. EFD. Entonces, de esa forma, fácilmente puedo identificar los vértices, lados y ángulos homólogos de dos figuras que presentan simetría axial.